Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio, Señor. Tu fidelidad, Señor, es grande, Señor, porque aún Rey Santo, Señor, aún siendo nosotros infieles, tú permaneces fiel. Tú no te puedes negar a ti mismo, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, te damos gracias, Rey, por nuestros oyentes, Rey, por los que oyen tu palabra, Señor, por los que inclinan su oído, Señor, a tus palabras, Señor, y aún, Señor, porque las ponen por obra, Rey Santo, Señor. Señor, reconocemos, Señor, que tu palabra es verdad, Señor, y que permanece para siempre, Señor. Y el obedecer a tu palabra, Señor, nos purifica nuestra alma, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú, Señor, nos amas, pero no nos quieres dejarnos así, Señor. Nos quieres que seamos como Cristo Jesús, Señor. Ese es tu gran amor, Señor. No dejarnos como nos encontraste, sino dejarnos como si fuéramos como Jesús. Señor, gracias, Rey, porque con esto tiene que ver, Señor, la salud espiritual, que seamos como tú, Señor, que seamos réplicas tuyas, Señor, que cuando vengas nos tomes, Señor, a vosotros mismos, así como tú dices, os tomaré a mí mismo, Señor. Que cuando vengas tú, Señor, tomes una iglesia, Señor, tomes tu amada, Señor, que tiene la misma genética, Señor, y es como tú, Rey, porque es de la misma estirpe con que tú te casarás, Señor. Tú te casarás con la novia, Rey, comprada con precio de sangre, y que sea de la misma estirpe, Señor. Y allí viene la salud espiritual, y allí viene, Señor, la madurez espiritual. Que seamos como tú eres, Rey Santo, Señor. Y gracias te damos, Rey, por tu Santo Espíritu, Rey, porque tu Santo Espíritu nos ayuda a perfeccionarnos, Señor, en ti, Rey, teniendo como base, Señor, a Cristo Jesús, como modelo a Cristo Jesús, y para que seamos réplicas de Cristo. Y el Santo Espíritu de Dios hace que tallar, Señor, en nuestras vidas a Cristo. Santo Espíritu de Dios, te damos gracias. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Colocamos tu palabra para que seas tú, Señor, obrando y operando en nuestras vidas, sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que hace la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque si, Señor, tú no edificas, en vano edifican los edificadores, Rey. Y te pedimos, Rey Santo, que edifiques al cuerpo de Cristo, Señor. Que edifiques a cada uno de nosotros, Rey Santo, con tu palabra, Rey. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos, mis hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, sean bendecidas sus vidas. Estábamos mirando en la primera parte acerca de la madurez espiritual. Estamos mirando acerca de lo que es un niño espiritual y lo que es un hombre espiritual adulto. Y tenemos que decir, igual que cuando se habla del Señor Jesús, el Hijo de Dios,
está con ese nombre Huíos de Dios, y queriendo decir que es un hijo adulto que se le ha entregado todo, como lo estamos mirando en Gálatas capítulo 4, que es en el tiempo establecido por el Padre que tenemos esa parte que nos dice el Señor, que en ese tiempo establecido por el Padre, ¿sí? Dice aquí: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, o queriendo decir que cuando nosotros nacemos de nuevo, en nada diferimos de un hombre natural, pero somos hombres carnales, ¿sí? Cuando nacemos de nuevo, empezamos a despojarnos de esa naturaleza pecaminosa, de ese hombre viejo. Dice, aunque es Señor de todo. Nos está diciendo entonces que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que hablábamos que igualmente en Corintios nos dice que todas las cosas, ¿sí? Todo lo que el apóstol Pablo, Apolos hicieron en la grey de Dios, ellos plantan, ellos riegan, pero el Señor es el que da el crecimiento. Entonces, una cosa es el crecimiento de la espiga de trigo, que eso era lo que nos mostraba el Señor, y otra cosa es cuando ya la espiga está madura, y esto tiene que recibir los rayos del sol, tiene que recibir el calor, y que tiene que ver entonces con aquellas cosas que el Señor coloca en nuestras vidas, las pruebas, los desiertos, aquellas cosas que nos suceden, porque el mismo apóstol Pablo nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que estemos firmes cuando venga ese día malo, ¿sí? Entonces vemos que también hay el día malo, y en ese día malo también debemos de estar fortalecidos en el Señor. Y así, en esa forma es que se va logrando la madurez. En esa forma vamos obteniendo esa madurez en nuestras vidas. Entonces, hermanos, es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta que todas estas cosas que están sucediendo en nuestra vida, todas estas cosas nos ayudan para bien. En Romanos capítulo 8, versículo 29 nos dice, porque a los que antes conoció, en el 28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto lo debemos de entender, porque aún las situaciones que no tienen explicación para nosotros, esto nos va a ayudar para bien. Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Óigalo bien, entonces nos han predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos va a ayudar a ser conforme, ¿sí?, a la imagen de su Hijo? El Santo Espíritu de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Entonces, debemos entender, hermano, que todas las cosas nos ayudan para bien. Si nosotros lo miramos en la Biblia de Jerusalén, entonces dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. O sea, importantísimo cuando nos lo dice aquí en esta Biblia Jerusalén, que debemos de reproducir la imagen de su Hijo. Debemos ser réplicas de Él, para que fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, hermano, importantísimo que nosotros lo podamos entender, que
estamos, o sea, esa madurez espiritual, ¿sí? Cada día nosotros debemos de ser como el Señor Jesús. Dios nos ama. Cuando nos encontró, estábamos en el lodo cenagoso, estábamos en la oscuridad, estábamos en las tinieblas y regía Satanás sobre nuestras vidas para robar, para matar y para destruir todo lo que nosotros éramos. Nos rescataron y Dios nos ama, pero Él no quiere dejarnos así. Él quiere que seamos como el Señor Jesús. Entonces, importantísimo, hermano, lo que nos está diciendo Romanos acerca de esas réplicas de Cristo. Nos predestinó para reproducir la imagen de su Hijo. Aquí en Gálatas capítulo 4, el versículo 19, dice el apóstol Pablo a una iglesia que caminaba espiritualmente, porque es bien entendible que nosotros podamos decir, por ejemplo, en Gálatas 3 está diciendo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces el apóstol Pablo les estaba hablando a los Gálatas porque los estaban judaizando, ¿sí? Los estaban judaizando y ellos te estaban prestando atención, y entonces el apóstol Pablo coloca esta carta, se las envía a ellos, y entonces allí en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces esta es la función, ¿sí?, de un ministro, en que Cristo sea formado en cada uno de las personas que el Señor ha colocado para que nosotros caminemos juntamente con ellos y nosotros también seamos transformados. No solamente las personas que nos colocan, ¿sí?, para caminar y que sean transformados, ¿sí?, para que Cristo Jesús se forme en ellos, ¿sí?, sino también en nosotros, en los ministros también. Y dice aquí en el versículo 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué? Porque habían prestado oído a los judaizantes, y por eso es que el apóstol Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, importante, hermano, que el apóstol Pablo está diciendo que él vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y este es el deseo, hermano. El deseo nuestro es de que Cristo Jesús también sea formado en cada uno de nosotros. Y es importante entonces, hermano, que nosotros podamos entender lo que en 2 Corintios capítulo 3 nos dice acerca de esa conversión, y que el Señor dice porque el Señor es el Espíritu. Allí en Gálatas capítulo 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 y 17 nos dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu. Esto es lo particular, hermano, y esto es lo importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Pero el Santiago nos habla de aquellas personas que se miran al espejo y después se les olvida cómo eran ellos. Esto es importante porque debemos entender entonces que
hay personas que todavía se pueden asomar a ese espejo y se miran al espejo y después se olvidan de cómo eran, ¿sí? Y el Santiago capítulo 1 nos habla de esta parte, y que por eso las personas son inconstantes. Entonces ahí les falta una madurez espiritual. Nosotros tenemos unos temas en YouTube acerca de la inmadurez en el cuerpo de Cristo, o sea, por el mismo hecho del desconocimiento de quiénes son en Cristo Jesús, del desconocimiento de lo que el Señor les ha asignado, les ha entregado. Entonces, por esos mismos aspectos hay cierta inmadurez en las personas. Entonces, en 2 Corintios nos está diciendo, en el capítulo 3, nos dice que nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y esta es una posición, hermano, de un cristiano, ¿sí? Ese es un posicionamiento, es un caminar en Cristo Jesús, y donde está diciendo que estamos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu Santo de Dios. Es importante, hermano, que el Espíritu Santo, o sea, debemos de tener esa relación con el Espíritu Santo para ir siendo transformados. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser transformados. Entonces, allí en Juan 14, en el versículo 1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Esa es la venida del Señor, en la cual estamos esperando. Y dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Esto es muy interesante, hermano, porque cuando el Señor murió en la cruz, Él abrió el camino al Padre. En Hebreos capítulo 10, el versículo 19 en adelante, nos habla a nosotros acerca de ese camino que el Señor abrió, y es el camino del Padre. Dice: así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados con los cuerpos con agua pura. Entonces, hermano, importante, porque él dice, el Señor está diciendo: os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, el camino al Padre, hermanos, el Espíritu Santo lo muestra, y el Espíritu Santo nos da esa fortaleza para seguir caminando. Pero aún, hermanos, el Señor nos dice: os tomaré a mí mismo. O sea que a la iglesia debe estar formada, la iglesia debe estar madura, la iglesia debe tener aquello mismo lo que es el Señor Jesús. Y si nosotros lo miramos ahí en Juan 14, es importante porque el Señor dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, esto es un hijo maduro, un hijo mayor, un hijo judíos de Dios, y dice que el príncipe de las tinieblas, o sea, Satanás, no tiene nada en él, ¿sí? Entonces,
la parte de lo que es la madurez espiritual nuestra también tiene que ver entonces con que el príncipe de las tinieblas no tenga nada en nosotros. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón y pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos muestre las intenciones de nuestro corazón, que nos muestre las cosas que salen de nuestro corazón, los pensamientos que salen de nuestro corazón, y que muchas veces procedemos de acuerdo a nuestros pensamientos de nuestro corazón. Y entonces el Señor nos dice que debemos de tener una limpieza de corazón. Y entonces podemos mirar donde las personas se pueden resistir a aquellas cosas que dice el Señor de amar al enemigo, que se puede resistir de perdonar, ¿sí? Se pueden resistir por los pensamientos que salen del corazón y se mantienen allí firmes, y como lo hemos hablado anteriormente, forman diques. Y tenemos la enseñanza acerca de los diques. Entonces el Señor nos está diciendo: os tomaré a mí mismo. Y ese tomar a mí mismo quiere decir que el maligno no tenga nada en nuestras vidas también, así como lo es el Señor. Entonces, nosotros podemos decir ahí en Mateo, o sea, ¿quién es digno del Señor? ¿Quién es digno? Si la esposa tiene que ser de la misma estirpe y de la misma estatura, ¿sí?, que el Señor Jesús aquí en la tierra, porque Él va a tomarla es de la tierra, no la va a tomar es de los aires, ¿sí? No la va a tomar, sino que el Señor la va a transformar, así como Él fue transformado después de su muerte. Entonces debemos de entender, hermano, que a la iglesia también la va a tomar, es de la tierra, y la va a transformar como Él, con ese cuerpo glorioso. Y entonces el Señor nos está diciendo: ¿quién es digno de mí? Y entonces el Señor nos muestra allí en en Mateo capítulo 10, versículo 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces, la pregunta es: ¿quién es digno de mí? Entonces el Señor me está diciendo a mí: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Entonces tengo que mirar cuánto es más mi amor por Él que a mis padres, a mi papá o a mi mamá, ¿sí? Que se me pueden volver unos ídolos, o que yo me abstenga por muchas cosas de estar primero mi madre, primero mi padre y después el Señor. Y después dice: el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y entonces tengo que ponerme también en esa misma posición, ¿sí? ¿Cuántas cosas, sí, me niego a hacer de parte de Dios, sí, por proteger a un hijo, por ayudar a un hijo, mira, hermanos, es que es muy tremendo, porque muchas veces el Señor coloca en situaciones a las personas para que lo busquen, pero nosotros podemos dañar esos mismos procesos de Dios por ayudar a su hijo, ayudar a su hija. Y son procesos en los cuales Dios ha colocado a esas personas para que lo busquen de verdad. Y entonces debemos de preguntar muchas veces al Señor, debemos de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en las cosas que vamos a hacer. Y esto tiene que ver con la madurez espiritual, ¿sí? Entonces el Señor dice aquí, nos dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces,
aquí el Señor nos está colocando otra dimensión y está diciendo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea, importantísimo, hermano, que como hijo de Dios yo esté consciente de que estoy llevando la cruz. ¿Y cómo soy consciente de que estamos llevando la cruz? Cuando estamos colocando todo aquello del hombre viejo allí en la cruz, ¿sí? Porque el hombre viejo tiene que estar crucificado, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo por eso decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivía el apóstol Pablo, era Cristo que vivía en él. ¿Sí? Ese Pablo lo había crucificado, tanto así, hermanos, que, o sea, a mí me llama mucho la atención para esto del judaísmo, que está muy de moda en la iglesia cristiana, ¿sí? Que están judaizando, ¿sí? Y que tienen que cumplir las fiestas y todo ello. Me llama la atención el apóstol Pablo cuando él dice acerca de proseguir al blanco, ¿sí? Cuando él está hablando de que él tiene todo por estiércol, el ser allí en Filipenses capítulo 3, él dice en el versículo 4: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es lo que tenemos que entender, hermano, que en los tiempos de ahora tenemos la carta invertida. ¿Por qué? Porque es el engaño que ha venido a la iglesia, ¿sí? Y si la iglesia no está prendida en la palabra, pues va a ser arrastrada, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo muy claro lo está diciendo. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Esto, hermano, es muy importantísimo en nuestras vidas, y esto tiene que ver, hermanos, con la madurez, o sea, la madurez espiritual que yo pueda tener, hermano, que se manifieste en mi vida, y es de conocer a nuestro Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo y obedecerle, ¿sí? Amarlo y obedecerlo. Y el apóstol Pablo se está despojando, hermanos, de todo lo que es él como israelita, como de la tribu de Benjamín, todo eso que en este momento en la iglesia lo están colocando, hermano. Están hablando de que hay que guardar las fiestas y que el Señor solamente se mueve es en las fiestas, hermano. Las fiestas son de Yahvé, y las fiestas las colocó el Señor para el cumplimiento de los tiempos del Mesías Rey, Cristo Jesús. Y solamente falta una fiesta por cumplirse, que es la fiesta de las trompetas, que es cuando el Señor venga. Entonces, hermanos, aquí podemos observar la madurez espiritual del apóstol Pablo en conocerlo, ¿sí? En conocerlo al Señor. Y me llama mucho la atención, hermano, porque allí mismo, ¿sí? En Juan capítulo 14 nos está hablando y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre,
y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, esto tiene que ver, hermano, en la madurez espiritual, tiene que ver con el amor hacia el Señor, con ese amor y dice por conocerlo, dice que todo lo tiene por basura, ¿sí? Con tal de ser hallado, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ¿en dónde están nuestras confianzas? El apóstol Pablo está hablando de unas confianzas en las cuales él decía que estaba circuncidado, que era de la tribu de Benjamín y que era fariseo de fariseo y que era celoso de la ley, pero él dice, todo esto lo tengo por basura, ¿sí? Con tal, es muy tremendo, dice, pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice aún el apóstol Pablo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y esto es bien importante, hermano. En el conocimiento del Señor hay un conocimiento de Dios que es escritural, ¿sí? Que es por medio de las escrituras, pero también hay un conocimiento que es experiencial, ¿sí? Por medio de las experiencias que el Señor nos da a nosotros a través de esas vivencias, ¿sí? Esas vivencias que tenemos. Me preguntaba una hermana que si esas experiencias tienen que ver también con el apóstol Pablo, que fue trasladado al tercer cielo. Pues claro que sí, hermanos. Las vivencias que nosotros tenemos de las visiones que nosotros tenemos de cuando el Señor nos habla en palabras proféticas o nos habla y nos instruye y nos enseña. Esto es, y el apóstol Pablo está diciendo, ¿sí? De ser hallado, ¿sí? Aquí dice en el versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. Entonces el Señor nos dice a nosotros, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces esto tiene que ver con esas experiencias, con esas manifestaciones del Señor en nuestras vidas, no solamente el conocerlo escrituralmente. Y después dice en el 23, en Juan 14, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces esto es precioso, porque el Señor viene a hacer una morada en nuestras vidas. Allí en Juan capítulo 17 el Señor nos dice, ¿sí? Juan 17, el versículo 3 nos dice a nosotros que el Señor, ¿sí? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, la madurez espiritual, ¿sí? Una de las evidencias en nuestra madurez espiritual es de ese deseo de conocer al Señor, de conocer a nuestro Padre Celestial, de conocer al Señor Jesús, de amarlo, ¿sí? De amar a nuestro prójimo, de obedecerle, de caminar en santidad, de caminar en pureza, hermano, en todo el conjunto, en todo nuestro ser, hermano. Es importante que nosotros vivamos, hermanos, como dice el Señor, que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Dice el Señor en su palabra, cuando es tentado por el maligno, el maligno le dijo que convirtiera esas piedras en panes, y entonces el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, ¿sí? No solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Lucas capítulo 4, el versículo 3 y 4 dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas
piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es bien precioso, hermanos, porque el Señor nos invita y nos lleva a un caminar en fe, hermanos. Nos lleva a un caminar en fe donde el Señor nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí el Señor nos está diciendo que busquemos primeramente el reino, ¿sí?, de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Y el Señor coloca como ejemplo a los pájaros, ¿sí?, que ellos no trabajan ni nada de esas cosas y que el Señor les da la comida. Y también nos coloca a los lirios del campo, que se vistieron mejor que en el tiempo de Salomón, ¿sí?, en su reinado. Y entonces nos dice: ¿cuánto más vuestro Padre os dará todas las cosas a vosotros que sois sus hijos? Entonces, eso es un caminar en fe. Esa es una dimensión de fe, hermano, donde podamos entender lo que el Señor nos quiere entregar, nos quiere dar a nosotros. Y el Señor entonces está diciendo en Romanos 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que nosotros caminando en esta madurez espiritual, hermano, nosotros debemos entonces entender que el caminar en esta madurez espiritual nos está llevando a una fe firme, ¿sí? Porque si me está diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios y que busquemos el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, que busquemos primeramente el reino y todas las cosas nos son dadas por añadidura, entonces debo entender, hermano, que aún si yo estoy trabajando, mi trabajo no debe ser un trabajo, óigalo bien, así como con el sudor de tu frente, ¿sí?, comerás, ¿sí?, lo que le dijo el Señor a Adán, ¿sí?, en la maldición de la tierra y todo eso, le dice el Señor le dice allí en Génesis capítulo 3, le dice al hombre: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces está diciendo aquí, con el sudor, en el versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, y polvo eres, y al polvo volverás. Entonces, esta es una situación, hermano, en la que vive el hombre natural, en que vive el hombre sin Cristo. Pero el hombre espiritual debe vivir como el Señor nos enseñó. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Allí en Romanos entonces 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Entonces, hermanos, importantísimo que nosotros sigamos caminando y sigamos contribuyendo a la paz y a la edificación mutua. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos miembros de Cristo y cada uno de nosotros tenemos un don especial que el Señor nos da. Entonces, nosotros debemos de trabajar es como cuerpo. Entonces, en esta madurez espiritual, el deseo de conocer al Señor
como lo decía el apóstol Pablo, y que tiene todas las cosas por basura, mis hermanos, entonces allí es donde yo debo de operar como cuerpo de Cristo. Ahí, hermano, no soy una rueda suelta, no soy, hermano, no soy lo que mi mente, mi corazón, que puedan salir malos pensamientos de mi corazón, donde yo quiera ser único, donde yo quiera ser rueda suelta, hermano, donde no me congrego, donde no me reúno, porque en la evangelización hemos visto mucho, hermano, de que hay personas que han sido dañadas en la iglesia y que prefieren no volver y toman decisiones de no volver a la iglesia. Y hermano, lo importante, ¿sí?, para uno desarrollarse y desempeñar lo que uno es en Cristo Jesús, es en el cuerpo de Cristo. Y el Señor viene por el cuerpo de Cristo, viene por su iglesia. Entonces, importantísimo, porque el Señor mismo lo dice en 1 Corintios 12, que somos un cuerpo, ¿sí? Él lo habla claramente, dice que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, entonces no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo y no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fueran oído, ¿dónde está el olfato? Mirad, ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que somos miembros del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo debe tener esa unidad. El cuerpo de Cristo debe de caminar en esa unidad y debe caminar en ese amor. Entonces, en la madurez espiritual, el conocer al Señor, pues el amar a Dios, pues también debo de amar al hombre, porque el apóstol Juan, en 1 de Juan, nos dice que si amamos a Dios, si decimos que amamos a Dios pero no amamos a los hombres, entonces somos mentirosos, ¿sí? Porque si no amamos a los que vemos, ¿sí?, ¿cómo podremos decir que amamos a Dios que no vemos? Entonces, esto es muy importante, que una de las evidencias de nuestra madurez espiritual es de conocer a nuestro Dios y conocerlo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con ello mismo entonces manifestar ese amor, manifestar esa fe en ese caminar de buscando el reino y su justicia. Entonces, mis hermanos, igualmente, como estábamos hablando entonces, aquí el Señor dice entonces en Mateo que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces, necesariamente, hermano, necesariamente, y es algo en lo cual yo debo de caminar, es llevando la cruz. No podemos dejar de llevar la cruz, mis hermanos, ¿sí? No podemos estar caminando en Cristo y no llevando la cruz. Es imposible, ¿sí? ¿Por qué les digo que es imposible? Porque el Señor mismo lo está diciendo. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Entonces no vamos a hacer nada. Podemos ir a la iglesia, podemos orar, podemos ayunar, podemos hacer todo, pero si no le damos muerte a ese hombre carnal, si no le damos muerte a ese hombre viejo, ¿sí?, entonces nada podemos hacer, ¿sí? No vamos a ser dignos del Señor. Dice, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Entonces, esto mismo nos lo está diciendo el Señor en Lucas 9:23. Es algo bien entendido, hermano, que nosotros debemos de entender, que el Señor está pidiendo
¿sí?, de nosotros ir a la cruz, ¿sí? Como Él fue a la cruz, así Él también nos pide que nosotros vayamos, porque Él dejó sus pisadas, Él dejó las pisadas, Él dejó un camino, ¿sí?, un camino que nosotros debemos también de caminar. Él nos dice a nosotros que nosotros debemos caminar ese mismo caminar que Él hizo, ¿sí? Él dejó un camino al Padre, y ese camino primeramente tiene que ver con lo que fue Él y cuando participó en carne y sangre, y lo que fue también Él espiritualmente. Entonces allí en Lucas 9:23, igual que nos dice en Mateo 10, nos está diciendo, dice en el 21, dice, pero Él les mandó a que nadie dijese esto, encargándoles rigurosamente, oiga, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, mis hermanos, importantísimo que nosotros podamos caminar en aquello que el Señor nos ha alcanzado, y que nosotros caminemos en esa obediencia al Señor. Entonces, ahí en Juan 15, el Señor nos muestra algo bien importante y nos dice, en el versículo 5, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y es precioso, hermanos, porque el Señor nos está diciendo, separados de mí, nada podemos hacer. Y ayer que estábamos evangelizando, y allá en el Parque Obrero, fue tan precioso hablar con una persona, con un joven, y que él creía que había nacido de nuevo porque había estado en una fundación para drogadictos, y hasta lo habían bautizado allá en esa fundación, y él decía, yo no siento nada, yo realmente no, o sea, yo conozco la palabra, todas las cosas, pero no pasa nada de mí. Entonces yo le decía, mira, muchas veces nos hacen pensar a nosotros que somos hijos de Dios porque hicimos una oración de fe, pero debemos de saber, yo le decía a él, debemos de saber que la palabra de Dios nos enseña ahí en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Entonces, ese engendramiento, así como el Señor, cuando nuestro Dios hizo en María y engendró al Señor Jesús en su vientre, asimismo nuestro Padre engendra en nosotros, coloca la simiente de Cristo en nuestras vidas. Y te digo que las cosas van a ser totalmente diferentes. Entonces nosotros empezamos y le mostraba un árbol grande y que le habían salido unos vástagos en el tronco, le habían salido unos vástagos, ¿sí? Y yo le decía, mira, esos son hijos de Dios, eso es como Cristo Jesús la vid, y esos que están allí saliendo, esos vástagos, esos son hijos de Dios nacidos de nuevo, y tienen que ser fortalecidos, tienen que engrosarse y tienen que dar fruto. Entonces el Señor dice aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Y esto es bien increíble porque el Señor nos ha conocido desde antes y somos sus amigos. Pero como somos sus amigos, también nosotros debemos de tener al Señor Jesús como amigo, donde le contamos primeramente todas las cosas a nuestro Señor, ¿sí?, a Jesús, que al mejor amigo, o al mejor hermano, o al pastor. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, tenemos la posibilidad. El Señor nos está diciendo, nos está dando la posibilidad. Y es que es la certeza. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Dice, ya no os llamaré siervos. O sea, ya no los llamaré esclavos. O sea, porque fuimos comprados por precio de sangre. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y en esa relación de amistad con el Señor, muestra todas las cosas que son necesarias y aún nos envía a hacer cosas que son importantes. Me llamaba la atención ayer mucho cuando fuimos al hospital San Juan de Dios a evangelizar, pero el Señor mostraba también, ¿sí?, que íbamos a hacer una labor espiritual, donde íbamos a hacer unas declaraciones, íbamos a quitar una obra de maldad que estaba sobre ese hospital. Y entonces son cosas en las cuales el Señor nos está capacitando, y que bendito el Señor, porque como dice Él, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces el Señor nos da a conocer unas situaciones en esta tercera vez que hemos ido allá al hospital, y pues hemos podido conocerlo, porque ahora en este momento, esta tercera vez, ¿a qué íbamos? ¿Sí? Entonces, pero esto tiene que ver con esa fidelidad también a la cual el Señor nos ha llamado que caminemos en ella, ¿sí?, en la obra que nos está mandando a hacer. Y yo me gozo, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, o sea, lo que estaríamos haciendo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y bendito el Señor, hermanos, por todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, y que está haciendo esa madurez en nuestras vidas. Damos gracias al Señor, hermanos, porque estamos aprendiendo de Él. Estamos aprendiendo en la guianza del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque somos una multitud de profetas para las naciones perdidas. Padre, gracias te damos, Rey. Gracias te damos, Rey Santo, Señor, por esa obra poderosa, Señor, a la cual, Señor, nos estás llevando, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Y queremos seguir madurando, Señor, porque nos mostrabas que somos espigas que están hinchadas, popochitas, Señor, gruesas, ¿sí?, pero que todavía están verdes. Seguiremos, Señor, caminando en todas las cosas que tú, Señor, nos muestras, nos enseñas, y de las cosas a las cuales tú nos mandas a hacer, Rey.
Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Y que cada vez, Señor, se manifieste Cristo en nuestras vidas, Señor. Porque eso es también lo importante. No solamente hacer aquellas cosas que nos mandas a hacer, sino también hacer réplicas de Cristo, a manifestar a Cristo en nuestras vidas con el amor, Señor, con la fe, con la esperanza, Señor, bendito Rey, Señor, con ese amor hacia ti y hacia nuestro prójimo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.